Hola, en este breve tutorial te explico cómo jugar V3 Spades. V3 Spades es una mejora del clásico Ace of Spades. Usa OpenGL, es jugable en casi cualquier PC, y ojo, está abierto para una expansión del juego. Ya sea para añadir armas, entre otros, y totalmente gratuito, acaba de salir el 2017 y es desarrollado principalmente por Bytebit. Entre las mejoras que tiene, es la demolición de bloques, el dibujado de los jugadores en el mapa, también los gráficos de las armas y además, abre una posibilidad un tanto más grande para que el juego vuelva a ser igual de grande o mucho más por lo menos que antes. Pero antes de ir de lleno con el tutorial, un poco de historia del juego en cuestión. Ace of Spades, es un juego que salió entre 2011 y 2012. En su primera versión 0.10, ya mostraba una mezcla muy popular entre Team Fortress, Battlefield, y sí, Minecraft, lo cual le dio un gran hype, y lo puso como gran título entre muchos otros más. Encima no se copia de Minecraft, pues ahí solo son bloques de colores, casi como los Legos, por los sonidos y demás XD. Además de ser completamente online, y permitir que la creatividad de los jugadores fuera aún más grande a la hora de crear mapas, además, te permite construir trincheras, túneles y fortalezas. En fin, un juego muy épico que aún se sigue jugando por su enorme trascendencia. Ya pasó el tiempo, y en 2013, el juego real llega hasta la versión 0.76, donde Jagex toma control creativo del juego luego de haber adquirido una compra de acciones sobre el juego, con una supuesta promesa de ayuda al creador del juego. Pero luego le rompe el disco duro a el verdadero autor que desarrollaba el juego, ya que Matpow 2, un developer que ayudó en su momento a Ben Aksoy, el creador del juego, con su trabajo en el desarrollo del juego le vendió a Jagex el código de su versión del mismo juego, que se estrenó más tarde en Steam, lo que muchos conocen como Ace of Spades Battle Builder. Algunos dirán que es mejor Open Spades que salió en el 2014 o 2015, por esos tiempos, pero cierto es que mucho lujo, no sirve tanto si el juego se queda estancado en una versión antigua del creador verdadero del juego Ben Aksoy, encima es tanta calidad de gráficos que corrompe la esencia del juego, que es que corra en casi cualquier PC XD. Por otro lado, Jagex mejoró un tanto el juego en todo, pero hoy en día no ha hecho hace más de un año actualizaciones. Jagex lo monetizó y eliminó los foros originales del juego, lo cual hizo que la comunidad disminuyera y muchos odiaran a Jagex, por lo estúpido que fue y la tremenda estupidez que cometió, si hasta yo lo odié en mis tiempos, y gracias a eso puedes ver a un Ace of Spades Battle Builder en agonía y que se resiste a morir con apenas 20 o 30 jugadores, entre esos, yo. Hoy en día la comunidad del juego ha intentado mantener en pie al juego hasta el final, y es que no es por nada. Ya que después de todo, si hasta yo he hecho mis intentos de mantener viva la comunidad del juego que aún sigue como tal ahí. Bueno, mucha historia, pero ahora nos convoca a probar este nuevo cliente para jugar en Build and Shot. Lo primero que deben hacer es acceder al GitHub de Bytebit, y descargar el archivo que señalo con el mouse. Antes de seguir, la arma usable en esta versión sería la metralleta, el resto funciona muy pero que muy bien. Lo segundo, es crear un archivo BAT, da lo mismo el nombre, pero yo le puse ran.bat para que se viera algo más decente XD. En ese BAT, deben poner ese texto, que son comandos para abrir V3 Page. Bueno, luego de colocar client.exe en el texto, deben de copiar la dirección de enlace de un servidor en Build and Shot, para así pegarlo, al lado derecho de client.exe, para luego guardar el archivo en la carpeta. Así pueden repetir las veces que quieran estos pasos, menos el de descargar por supuesto, para así poder jugar a esta versión del juego. Bueno, los bugs que tiene esta versión, la primera de V3 Page, es que al abrir la entrada de chat, se le añade una T al principio XD, la metralleta es la arma que mejor funciona, pero, no se preocupen, eso ya se lo hice ver al desarrollador, lo tiene en cuenta. Además de varios bugs que le mencioné y otros que ya el mismo desarrollador fue capaz de saber que estaban XD. Y bueno, una vez completados los pasos, ya podrán jugar esta maravilla, que en comparación al cliente original de Ace of Spades, trae las mejoras que, ya he mencionado, y otras que tú mismo podrás ver, como las partículas nuevas de los bloques. Ahora vamos con los controles y configuraciones. Para activar y desactivar el modo de pantalla completa, debes presionar F11. Para moverte, ocupa las teclas WASD. Para construir de a un bloque, disparar, lanzar granada o romper de a un bloque, presiona clic izquierdo. Para apuntar, romper de 3 bloques o construir una línea de bloques, clic derecho.
Para cambiar el nombre, debes de abrir y editar el name en config.ini. Para copiar colores presiona E. Para ver los estados de cada equipo, presiona la tecla tabulación. Para ver el mapa, presiona M. Para agacharte presiona control. Para correr aprieta Shift. Para saltar, aprieta Space. Para caminar lento aprieta V. Para cambiar de equipo aprieta coma. Para cambiar de arma, aprieta punto. Para seleccionar otra arma, ocupas la rueda de mouse o los primeros 4 números de 1 a 4. Para cambiar de color de bloque, ocupa las flechas. Y bueno, eso ha sido el tutorial con algo de historia de hoy. No se olviden de suscribirse y darle like si les ha gustado el vídeo. Los espero cordialmente en otra actualización. Saludos y hasta la próxima. Adiós amigos. Y yo no lo descargo porque ya lo tengo xd.